breves reflexiones respecto al título de la jornada, respecto a la sostenibilidad de la sanidad pública española, junto con mis compañeros del Consejo Interterritorial de Salud, de María Jesús y de BOI, con quienes también me une una estrecha relación. Son personas de una enorme experiencia a lo largo de su trayectoria, no solo política, sino también profesional, y con los que yo comparto muchas cosas en cuanto a la visión del Sistema Nacional de Salud. Discrepamos a veces en otras herramientas para salvarlo, pero en el caso creo que es muy importante poner manifiesto que el interés de todos en un momento procedimental como que vivimos, de aportar lo mejor de nosotros mismos y de nuestros equipos para salvar la sanidad pública de nuestro país, pues es un elemento enormemente estimulante que sin duda ustedes comprobarán a lo largo de la jornada de hoy. Esto es un elemento, como decía el moderador, de enorme actualidad, no solo por los titulares del día de hoy, sino porque llevamos un año intentando poner en marcha medidas que nos permitan salvar la sanidad pública española de la situación en la que está. Y por tanto es un elemento de enorme preocupación y ocupación de estos consejeros y en general de toda la sociedad. Y un elemento que configura como ningún otro en nuestra sociedad el bienestar, la joya de la corona. Prueba de ello es que nos singulariza a los europeos el desarrollo de las sociedades del bienestar y a los españoles de una forma muy especial. Nuestra sanidad pública es un marchamo que nos identifica fuera de nuestras fronteras de una forma muy clara. Incluso otros países de desarrollos democráticos y políticos muy avanzados, como los Estados Unidos de América, pues están viendo cómo se aproximan en sus sanidades a modelos parecidos a los nuestros y, por lo tanto, pues es también muy estimulante ver que en otros sitios se aprecian determinados abordajes desde el punto de vista de la configuración de las sanidades públicas que pueden ser interesantes para poner en marcha en otros lugares. Bien, la sanidad pública es un bien social que se ha configurado a lo largo de muchos años de nuestra historia, que comenzó a través de un sistema de beneficencia que fue organizándose, primero en el siglo pasado con el INP, la Seguridad Social, después con el INSALUD en la época democrática, y que en estos momentos, después de las transferencias sanitarias producidas a lo largo de las últimas 2 décadas, primero en comunidades como Cataluña o Andalucía, pero después el 1 de enero del 2002 a las 10 comunidades autónomas que no las tenían, pues han ido configurándose modelos de gestión de esa sanidad que han tenido, digamos, desarrollos muy parecidos, aunque con algunas singularidades, y que han dado, yo creo que un buen resultado a la sociedad española, y prueba de ello es que hay una cierta satisfacción general de la forma en la que hemos atendido los españoles nuestros problemas de salud en los últimos años. Quizá merece la pena poner de manifiesto cómo estos desarrollos de los estados de bienestar en los países europeos se distinguen de los anglosajones o de algunos anglosajones que han, digamos, optado más por el libre riesgo del ciudadano respecto de lo que es la organización de unos servicios que configuren la atención a toda la sociedad y de una forma más particular a quien más lo necesita en un momento de pérdida de la salud. Si hablamos, a mi juicio, en este momento de sostenibilidad del sistema sanitario público español, es por 2 motivos esenciales. El primero es porque queremos que persista, porque deseamos que siga prestando un buen servicio de cuidados, y queremos que se preserve para que nuestros hijos y que nuestros nietos puedan seguir disfrutando de un sistema sanitario que atienda sus problemas de salud en el futuro, y porque nos sentimos satisfechos y orgullosos de lo que hemos configurado a lo largo de tantas generaciones. Y en segundo lugar, porque ahora presenta precisamente, decía Boy, rasgos de insostenibilidad. Por eso está muy bien traído este tema y creo que es una magnífica oportunidad de hacer reflexiones en voz alta de la situación que vivimos, ¿no? Las primeras reflexiones tienen que ver con cuestiones estructurales de nuestra sociedad. Se decía antes también, ha aumentado nuestra esperanza de vida. Hoy los ciudadanos españoles viven más, hasta 76 años los varones, 84 las mujeres, una media de 80 años. Los españoles vivimos de media 80 años y eso significa una prolongación de la edad relativa y eso significa también mayor atención, necesidades de atención en términos de salud y mayor gasto en una sociedad que tiene unos recursos limitados a lo largo de su estructura económica. Una natalidad que está en estos momentos en rasgos preocupantes porque no llegamos a la tasa de reposición y una biomedicina
que a través de sus mecanismos diagnósticos y terapéuticos cada vez es más costosa para los ciudadanos, cada vez que aparece una nueva molécula farmacéutica, un nuevo mecanismo de diagnóstico o una nueva forma de tratamiento, pues se incorporan nuevos costes a este sistema, con nuevas especializaciones de los médicos y con nuevas capacidades del sistema, que no siempre son más baratas, que no siempre se sustituyen a otra tecnología previa, menos operativa y más barata, sino que a veces produce una sumación de vectores que la hacen más cara. Otra reflexión es cómo se ha comportado el gasto sanitario a lo largo de los últimos años, porque eso también nos permite ver cómo estamos y qué podemos pensar de cara al futuro. Y el gasto sanitario público español ha crecido de una forma muy importante en las últimas décadas. Mientras España crecía de forma sostenida a lo largo de los años 90 y 2000 en torno al 3%, la sanidad pública española crecía en sus presupuestos por encima del 6 o del 7. Digamos que la sanidad ha ido comiendo parte de la tarta al resto de los subsectores presupuestarios de nuestra sociedad en esos años. Y la situación, desafortunadamente, pues no va a poder continuar por esos vericuetos. Es decir, yo no contemplo en estos momentos un escenario futuro donde la sanidad siga comiéndole porcentaje a otros subsectores del presupuesto del Estado. Digamos que de la tarta no creo que el porcentaje de la sanidad pueda comerle terreno a las pensiones o a la educación o a otros servicios públicos. Yo creo que su crecimiento va a venir por el crecimiento de la tarta, es decir, porque la tarta se haga más grande, porque haya más ingresos, porque haya más gente trabajando, porque nuestra economía mejore y tengamos más recursos para dedicar a esa sanidad. Por lo tanto, ha crecido por encima del resto del crecimiento de la economía, ha ido ganando terreno, y en estos momentos donde las circunstancias económicas nacionales e internacionales impiden la generación de nueva deuda y por tanto de nuevo déficit, pues nos hace a los responsables de estos sistemas de prestación pues tener que acomodar nuestros presupuestos a los ingresos que nos dan, porque no podemos llegar a final de ejercicio con un gasto superior a lo que nos dan, porque no podemos incurrir en nuevo déficit que complique todavía la situación económica de nuestras comunidades o del futuro del Estado. Por lo tanto, si no podemos generar deuda, si no podemos incurrir en déficit, si no podemos hacer que nuestros proveedores no cobren, y yo vengo de una comunidad autónoma donde el mecanismo de financiación pues acaba de pagar prácticamente 2.000 millones de euros, de los que 1.000 y pico eran sanitarios y sociales, pues es evidente que tenemos que cambiar la forma de abordaje de estos servicios, de repensarlos y de actuar de forma distinta a como lo hemos hecho en el pasado. Yo vengo de una comunidad autónoma donde había 400.000 facturas que no estaban contabilizadas, donde la farmacia no se pagó durante 6 meses del año anterior, 6 meses de factura farmacéutica en mi comunidad, que viene a ser 50 millones de euros al mes. Nada que ver con lo que gasta Cataluña y Andalucía al mes, que probablemente será 4 o 5 veces más, pues es mucho dinero a un subsector de las oficinas de farmacia que presta un servicio esencial a los ciudadanos y que nutre de medicamentos a una población envejecida y que necesita de esos medicamentos. Y desgraciadamente la Administración Pública no podía hacer frente a los pagos de esas sanidades por incapacidad de tesorería y por la situación económica que hemos vivido durante todo este tiempo. Por lo tanto, una situación donde la deuda acumulada es de 2,5 veces el presupuesto anual de la sanidad, es decir, digamos que yo debo 2 ejercicios y medio de lo que yo gasto anualmente en sanidad y que por tanto tengo que enjugar esa deuda en los próximos años y tengo que contemplar un escenario donde no solo voy a tener más dinero, sino que voy a tener menos porque parte del presupuesto de esos ejercicios lo tengo que dedicar a pagar el principal y a pagar la deuda de esas deudas acumuladas del pasado, ¿no? Por lo tanto, este es el escenario, un escenario donde los ingresos que financian nuestra sanidad y nuestros asuntos sociales se han desplomado. Nosotros nos financiamos a través de un porcentaje del IRPF, de un porcentaje del IVA y de un porcentaje de algunos impuestos especiales, y esos impuestos pues se han desplomado como consecuencia de que vivimos una enorme intensidad en lo que significa el desempleo y mucha gente que no consume, y por tanto no paga IVA, que no puede, porque está en desempleo, pagar IRPF, etcétera, etcétera, y por tanto que no es capaz de nutrir al Estado de esos ingresos para estos servicios, y no solo eso, sino que encima consume, como consecuencia de que están en situación de desempleo, recursos destinados a los subsidios por desempleo, prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera, etcétera.
Este es el mapa económico en el que tenemos que organizar nuestros servicios sanitarios en las comunidades autónomas, titulares de la prestación en nuestro país, y por tanto, repito, tenemos que poner en marcha medidas que nos permitan salvarla, estabilizarla, hacerle el masaje cardíaco para que sea perdurable de cara al futuro. Y para eso hace falta hacer ajustes, no hay otra forma que intentar que con el presupuesto, con el nuevo presupuesto de que disponemos las comunidades autónomas, pues poder prestar el mejor servicio posible. Y todos estamos intentando priorizar nuestros presupuestos para intentar dar el mayor y mejor servicio posible con esos recursos que tenemos fruto de esa forma de financiar estos servicios públicos de la que hablaba previamente. Si me preguntan si mi percepción es que la sociedad española va a ser capaz de salir de esta situación y, por tanto, de resolver los problemas coyunturales y también estructurales para salir adelante, les diré que, por supuesto, creo que la sociedad española a lo largo de su historia ha pasado muchos malos momentos y que está en condiciones de dar esta batalla y de hacer las cosas bien, pero también es verdad que tenemos que tomar medidas, que tenemos que poner en marcha ajustes que nos permitan salvar esta situación, salvar nuestros servicios y, repito, hacer que sobrevivan de cara al futuro. Para mantener esencialmente los principales valores que configuran la sanidad pública en nuestro país, que son la gratuidad, no tener que cobrar por la prestación de los servicios sanitarios, de atención primaria, de atención especializada, de hospitalización en nuestra sanidad, para que siga siendo universal, entendido por universal para todos los españoles que son y residentes que viven en nuestro país, y desde luego para hacerlo de una forma equitativa, de forma que todos los españoles, independientemente de qué lugar vivan, pues puedan tener acceso al mismo tipo de sanidad, con calidad, con eficacia y con medición de resultados. Creo que la sanidad española tiene una buena reputación dentro y fuera de nuestras fronteras, que es un bien muy bien valorado y que, por lo tanto, en este momento estamos en un momento de inflexión donde nos la jugamos claramente, o la reformamos y la hacemos sostenible, separamos el polvo de la paja, priorizamos lo esencial y renunciamos probablemente de forma temporal a aquellas cosas que ahora no podemos financiar, o el sistema no será como nosotros lo hemos conocido de cara al futuro, ¿no? Eso significa tener que priorizar. Y Boi decía que hace más de un año, casi dos, pues puso en marcha un plan muy ambicioso de reforma de sanidad. Nosotros también lo hicimos hace menos tiempo, hace un año aproximadamente. Nosotros le llamamos el Plan de Garantía de los Servicios Sociales, Sanitarios y Sociales Básicos, y lo que hicimos es priorizar en la parte de arriba lo social y lo sanitario, y hemos renunciado pues al capítulo 6, a las inversiones, a las carreteras, a todas aquellas cosas que en este momento hemos decidido paralizar para poder dedicar el grueso de los recursos a las cosas que entendemos que son importantes para los ciudadanos, y hemos tenido que tomar muchas medidas, algunas con una contestación importante como consecuencia de que son, como decía Boi, adoptadas en el ámbito de los recursos humanos y en el ámbito del gasto farmacéutico. Yo añadiría en el gasto también de los centros. Nosotros hemos paralizado la construcción de nuevos centros y algunos que estaban a mitad de construir pues están en este momento en una situación de impasse, y también el cierre de algunos servicios que desde el punto de vista de la frecuentación sanitaria pues no estaba justificado que se mantuviesen abiertos en determinados horarios, porque la asistencia de pacientes pues era prácticamente nula, ¿no? y el coste era enormemente elevado. Bien, voy terminando. Creo que a estas medidas que hemos adoptado a las comunidades autónomas, el Ministerio ha hecho sus deberes, digamos que no nos ha transferido más recursos, más bien menos, pero digamos que nos ha dado un instrumento del que antes se hablaba, es un Real Decreto de transformación de algunos elementos que configuran la sanidad, muy importante en el ámbito del aseguramiento, en el ámbito de la farmacia, en el ámbito de las centrales de compras, en el ámbito de la desfinanciación de algunos medicamentos, de la cartera de servicios, del calendario vacunal, etcétera, etcétera, que yo creo que son instrumentos útiles para las comunidades autónomas y que nos va a permitir hacer mejor nuestro trabajo, ahorrar algún dinero para dedicarlo a las cuestiones esenciales de la sanidad, y que sin duda pues nos va a permitir tener instrumentos o herramientas adicionales para conseguir ese objetivo de la sostenibilidad del sistema sanitario. Termino diciendo que las reformas deberían ser permanentes. Desgraciadamente en sanidad, yo no sé si mis compañeros coincidirán conmigo en este análisis, trabajamos demasiado a impulsos cada 4, 8 o 12 años intentando empujar el sistema cuando se nos para, ¿no?
Y yo creo que hay otras sociedades quizás son más eficaces en el abordaje de estas reformas, que las hacen de forma permanente, ¿no? En lo que significa el vademecum, un vademecum con 20.000 principios, un vademecum que tiene que estar revisándose permanentemente y que nosotros lo hacemos cada 12 años y sacamos unos cuantos medicamentos que ya no son tan útiles, los sacamos fuera y estamos, sin embargo, incorporando a ese vademecum medicamentos todos los días, ¿no? Yo creo que a la vez que introducimos nuevos medicamentos deberíamos sacar aquellos que son menos útiles para nuestro sistema y de esa forma hacer las cosas de una forma más inteligente, ¿no? Bien, creo que nada es inamovible, creo que bastaba con no hacer nada para que la sanidad pública española hubiera desaparecido como nosotros la hemos conocido y por lo tanto creo que es un momento muy oportuno para hacer de la necesidad virtud, para intentar hacer esas reformas, que las hagamos nosotros, que no las tengan que hacer otros. Cuando yo oigo hablar de los hombres de negro que pueden venir, a mí me parece mucho más inteligente que María Jesús, que Boyo o que yo, que somos del sector, que llevamos trabajando por la sanidad pública española más de 30 años, que hemos dejado nuestra vida en la sanidad pública española, podamos hacer estos ajustes, estas cosas que las intentamos hacer con inteligencia, con prudencia, con gente que sabe y de la forma más solvente posible, que nos la haga alguien desde fuera que no conozca nuestro modelo, que no conozca nuestra sanidad y que llegue aquí a hacer no ajustes, sino recortes sin inteligencia y sin prudencia para que hagan el menor daño posible. Han pasado muchas cosas, lo decía Boy, tenemos que apostar por la prevención más que por la asistencia, ha cambiado la idiosincrasia de nuestras enfermedades, más cronicidad, menos enfermedades agudas, tenemos que cambiar también la forma de atender todo este tipo de cambios que se han producido y por lo tanto hay mucho trabajo por hacer, pero creo que terminaré como empezaba, poniendo de manifiesto que hay elementos para la esperanza, siempre y cuando seamos conscientes de que vivimos un momento muy delicado, que nada volverá a ser igual en la sanidad que hemos conocido en los años atrás, porque han cambiado los parámetros, los marcos de actuación, especialmente los económicos, y porque no va a ser posible en el futuro volver a tener niveles de endeudamiento como los que hemos vivido, porque eso complica la vida económica de nuestro país y del resto de los servicios de nuestro Estado, y por lo tanto que tenemos una magnífica oportunidad para hacer las cosas con prudencia y con inteligencia para ser capaces de hacer, como dice el lema de este curso, pues sostenible nuestro sistema sanitario público. Nada más y muchísimas gracias.